Buen día con todos, mi nombre es Estefanía Collado Mendiola, soy médico residente de psiquiatría del segundo año por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en el Hospital Hermilio Valdizán. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de la clínica de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Este es un tema de suma importancia ya que cada vez son más los trastornos mentales que vemos en esta población y debemos tener en cuenta las características clínicas para un correcto diagnóstico o en todo caso una derivación oportuna al servicio encargado o indicado. Para comenzar quería presentarles esta tabla. Nos habla acerca de los temores del desarrollo y de los trastornos de ansiedad en el niño y en el adolescente según el momento evolutivo, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que en los infantes hasta 5 años van a haber ciertos miedos y temores propios de esta edad evolutiva, como la ansiedad ante un extraño o la ansiedad de separación. Y el trastorno ya vendría a ser, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada. En el caso de los niños de 5 a 12 años, algo propio de esta etapa serían los acontecimientos misteriosos, el interés por ellos, los daños corporales que les podrían suceder, la adecuación, el rechazo parental, por ejemplo, y la preocupación por su relación con sus pares. Un trastorno propio de esta etapa ya sería un trastorno de ansiedad de separación o un trastorno de ansiedad generalizada o una fobia específica que pueda desarrollar el niño. En el caso de los adolescentes, algo propio de la etapa podría ser la dificultad para la adecuación social o el miedo a la muerte. Pero ya estaríamos hablando de un trastorno si es que desarrolla una fobia social o ya trastornos propios del adulto, ¿no? Un trastorno de ansiedad en sí, como vamos a desarrollar ahora. La clínica a grandes rasgos que va a diferenciarse dependiendo de la etapa evolutiva en la que se encuentre nuestro paciente, la vamos a mencionar aquí. En el caso de los bebés o los menores de 6 años pueden presentar llanto, irritabilidad, hipertonía muscular, vómitos, hiperventilación o espasmos de sollozo. En el caso de los escolares ya van a presentar o nos van a poder referir un miedo. También pueden referir síntomas somáticos como lo son el dolor abdominal, la cefalea, pueden presentar irritabilidad, alteración de la conducta, inquietud, desobediencia, rabietas, pataletas, problemas de memoria, problemas de atención y concentración, problemas relacionados al sueño, tanto como insomnio o pesadillas, y pueden desarrollar ciertos rituales para disminuir estos miedos o estos temores. En el caso de los adolescentes van a presentar con mayor frecuencia irritabilidad, mareo, dolor torácico, insomnio, fatiga, miedo social, síntomas de despersonalización y desrealización. Vamos a describir entonces los trastornos que pueden presentarse en esta etapa. El trastorno de ansiedad por separación va a describirse como el miedo o la ansiedad intensa y persistente que va a estar relacionada al hecho de tener que separarse de la persona a la cual le une un vínculo estrecho. No necesariamente van a ser los padres, puede ser, por ejemplo, el cuidador primario, ¿no? En este caso, la nana muchas veces vemos que tiene un vínculo muy fuerte con el niño. Para definirlo como un trastorno de ansiedad por separación, debe presentar mínimo 3 manifestaciones clínicas centradas en la preocupación, el malestar psicológico subjetivo, el rechazo a quedarse solo en casa o a desplazarse a otro lugar, y o la presencia de pesadillas o síntomas físicos ante la separación de esta figura vincular o ante la anticipación a esta separación. El miedo, la ansiedad o la evitación van a ser persistentes, es decir, mayor a 4 semanas. Como vemos, la principal clínica va a ser el malestar al separarse de su hogar o de la misma figura de apego.
la preocupación por la posible pérdida de esta, preocupación por si les pasa algún acontecimiento adverso, resistencia a salir lejos de casa, por ejemplo al colegio o a un cumpleaños, miedo a estar solos, rechazo a dormir fuera de casa y síntomas físicos ante la separación. El trastorno de ansiedad generalizado se describe como la ansiedad y la preocupación excesiva, persistente y difícil de controlar sobre diversos acontecimientos o actividades y que se va a asociar a 3 o más síntomas de sobreactivación fisiológica. Esta ansiedad o preocupación deben estar presentes la mayoría de días durante un mínimo de 6 meses. Puede presentar entonces preocupación exagerada ante la vida en general, múltiples miedos sin base real que afectan a diversas facetas de la vida. La ansiedad puede manifestarse ante situaciones presentes, pasadas o incluso ante acontecimientos futuros. Este afrontamiento ansioso de la realidad que va a tener el niño o el adolescente va a acompañarse de un sentimiento de inseguridad y de ineptitud. Como mencionamos, van a ser comunes las quejas somáticas y el paciente puede presentar un estado permanente de nerviosismo y tensión. El trastorno de ansiedad social o fobia social va a ser el miedo o ansiedad intenso que aparece en relación a situaciones sociales en las que la persona se expone al posible escrutinio o juicio por parte de otros. Es decir, que va a temer ser valorado negativamente por los observadores. Tiene un especificador que va a estar relacionado al momento en el que se presenta. Por ejemplo, si es en caso de actuación o de ejecución, ¿no? En caso de que este miedo esté restringido al hablar o actuar en público. De igual manera, el miedo, la ansiedad o la evitación debe estar presentes un mínimo de 6 meses. La fobia específica va a ser la aparición de miedo o ansiedad intensa y persistente, prácticamente inmediata e invariable respecto a un objeto o una situación específica, que se va a evitar o soportar a costa de intenso miedo o ansiedad. Lo de prácticamente inmediata e invariable se va a referir a que siempre se va a presentar con el mismo objeto o con la misma situación. Por eso es la fobia específica. La especificación se puede dar en función del tipo de estímulo, ¿no? Ya sea un animal, un entorno natural, por ejemplo, fobia a la sangre, a las inyecciones, a una situación. El miedo, la ansiedad y la evitación deben estar presentes un mínimo de 6 meses para realizar el diagnóstico. El mutismo selectivo va a ser la incapacidad persistente de hablar o responder a otros en una situación social específica en la que se espera que debe hacerse, a pesar de hacerlo sin problemas en otras situaciones, como por ejemplo en casa o en presencia de familiares. Debe tener una duración mínima de 1 mes y no va a ser aplicable en el primer mes que el paciente va a la escuela. El trastorno de pánico va a ser la presencia de ataques de pánico inesperados y recurrentes, en el cual al menos uno de ellos va seguido de un mínimo de 1 mes de inquietud o preocupación persistente por la aparición de nuevas crisis o sus consecuencias, y o por un cambio significativo y desadaptativo en el comportamiento que se relacione con el ataque de pánico. La agorafobia va a ser el miedo a tener dificultades tanto para huir o como para recibir ayuda en caso de aparición de síntomas similares a la angustia que puede presentar el paciente o algún otro síntoma incapacitante que le preocupe y que pueda ser motivo de vergüenza. Aparece en 2 o más situaciones típicamente agorafóbicas, que las vamos a describir en la diapositiva siguiente, y que además se evitan activamente o requieren la presencia de un acompañante o se soportan a costa de intenso miedo o ansiedad. El miedo, la ansiedad o la evitación deben estar presentes también un mínimo de 6 meses. Las situaciones agorafóbicas vendrían a ser estar solo fuera de casa, utilizar el transporte público, estar en un sitio cerrado,
hacer cola o estar en medio de una multitud y estar en un espacio abierto. Cada uno de estos con la idea del paciente de que no va a poder recibir ayuda o no va a poder salir de ese lugar al presentar algún síntoma de angustia. Los trastornos de ansiedad pueden tener comorbilidades, tanto con otro trastorno de ansiedad que generalmente se da en un 50% de los pacientes. También pueden ser comórbidos con un diagnóstico de depresión, según la literatura un 33% aproximadamente. Y se ve también que la depresión mayor se va a asociar a trastornos de ansiedad severos. Generalmente los síntomas de ansiedad preceden a la aparición de los síntomas depresivos. También puede ser comórbido con un trastorno por síntomas somáticos, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, generalmente presente en un 20 a 40% de los pacientes, trastorno por abuso de sustancias, en el cual el tratamiento de la ansiedad ha demostrado acompañarse de una disminución en el consumo de sustancias y de los problemas derivados a ello, y con trastornos del sueño hasta en un 90%. Asimismo, pueden haber enfermedades médicas u otras condiciones que puedan cursar también con síntomas de ansiedad y va a ser importante determinar esto, ¿no? Y realizar el diagnóstico diferencial. Pueden haber enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que hagan que el paciente presente palpitaciones, un feocromocitoma, el hipo o el hipertiroidismo, una epilepsia no diagnosticada, una hipoglicemia, el asma, el uso de algún fármaco o, como mencionamos, las sustancias de abuso. Entonces, esta lista de entidades pueden cursar con síntomas de ansiedad o con síntomas semejantes, ¿no? Entonces debemos realizar una adecuada historia clínica y un adecuado diagnóstico diferencial. Esto es lo que les quería presentar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo también la bibliografía con los artículos revisados y espero que haya sido de su agrado y les sea muy útil para el adecuado diagnóstico o, en todo caso, derivación de nuestros pacientes pediátricos. Muchas gracias por su atención.